A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Javiera Farías, es terapeuta ocupacional y licenciada en Ciencias de la Ocupación de la Universidad de Chile. Posee formación en intervención en funciones ejecutivas de niños, niñas y adolescentes. También es diplomada en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto de la Universidad Católica. También es certificada internacional en la evaluación A22 y el modelo ESERTS. Actualmente dirige a BEDUL, que es un centro especialista en diagnóstico e intervención de niños y adolescentes del espectro autista, además de ser docente clínica de la carrera de terapia ocupacional. Dicho esto, agradecemos su participación en la sesión de hoy y le damos el paso a Javiera para que inicie con su presentación. Ok, muchas gracias Mary por la presentación. Les doy también la cordial bienvenida a todos los asistentes al seminario. Es un gusto para mí estar acompañándolo en esta instancia y espero que este espacio-tiempo bastante, ¿verdad?, breve les dé un buen resumen, ¿verdad?, para decidir tomar este curso, ¿sí? Voy a compartir, denme un segundo, la presentación y vamos. Ok. Hoy vamos a revisar el curso de autismo a lo largo del ciclo vital y tres modelos basados en evidencia científica. En general, para otras personas que ya han estado en acompañamientos conmigo en helados o en otros cursos que han tomado a través de ADIPA, intento siempre dar un marco, ¿verdad?, a las instancias académicas desde la comunidad autista, desde la comunidad autista científica. Y esta frase, aunque es bastante contradictoria, creo que también hace una invitación directa a que siempre, constantemente, nos estemos capacitando, estemos leyendo, estemos criticando, por supuesto, de forma constructiva, todo el conocimiento que está de libre acceso y que también se imparte de forma certificada. No creas nada de lo que lees acerca del autismo. Y esto tiene que ver, ¿verdad? Lo plantea el doctor Luke Beardon, sobre todo pensando en los procesos de identificación neurodivergente en la adultez, ¿sí? Y cómo también es muy necesario que en esta formación que cada uno de ustedes vaya haciendo y nunca deje de hacer, pueda tener acceso a la información, al conocimiento, a la teoría que ofrece el paradigma biomédico, evidentemente, y también el paradigma de la neurodiversidad. El trastorno del espectro autismo, del trastorno del espectro autista, personas neurodivergentes autistas, ser autista, requiere una conceptualización que incluya abordajes tanto biomédicos como desde el paradigma de la neurodiversidad. Desde ahí nosotros vamos a tomar una línea de trabajo en este curso, ¿verdad? Desde la ciencia, desde el modelo biomédico, efectivamente, pero nunca jamás no considerando, es una doble contradicción, el paradigma de la neurodiversidad. ¿Y por qué para mí como profesional es muy importante hablarles de esta juntura? No es una oposición, es una juntura, es un punto intermedio, ¿sí? Porque tenemos que entender que la neurodiversidad, esta diferencia entre cerebros, entre funcionamientos cognitivos, es parte de la diversidad, es parte de la humanidad, ¿sí? Efectivamente, hoy este paradigma, el biomédico, ¿cierto?, ha intentado construir un lenguaje que sea un poco más ameno, un poco más respetuoso, que TEA. Hablamos también de condición del espectro autista, ¿verdad? Y que esto no se tendría, sino que se sería autista, ¿sí? Es muy importante también que en sus espacios de trabajo ustedes puedan incorporar, ¿verdad? Dependiendo de su estilo terapéutico o de su contexto de trabajo, a las personas, a las familias e individualizarlas, porque también otro de los relatos que aparecen desde la comunidad científica autista es que independientemente que hayan características en común, y no es solo un cliché, ¿verdad?
El perfil es único, es decir, existen perfiles autistas como existen personas autistas, ¿sí? ¿Qué es lo común, verdad? ¿O cuáles son esas diferencias que en términos estadísticos, verdad? Cuando pensamos en la norma estadística, salen de este desarrollo neurotípico. Hay una gradiente inmensa, desde los desafíos socioemocionales, los desafíos sensoriales, desafíos escolares y académicos, desafíos atencionales, desafíos ejecutivos. Y ustedes se preguntarán por qué ocupo el término desafíos, porque efectivamente es un lenguaje que construye bastante más que es indicarlo como dificultades. En la actualidad, la ciencia lo que hace, en términos muy específicos con alta formación, eso no lo podemos negar, es comparar perfiles, no tipificar la neurodivergencia, no identificarla como tal. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en la herramienta Gold Standard, en la herramienta A22, en la entrevista ADR, eso es una comparación con el desarrollo neurotípico. Y hasta hoy, efectivamente, se han visto avances significativos en tanto en la forma de abordar, ¿sí? Sin embargo, muchos, sobre todo en la comunidad autista adulta, que de alguna forma, ¿verdad? Entre muchas comillas, tiene más voz y puede decirlo con todas sus letras, eh, habla de ¿cierto? Una deuda pendiente, porque si ustedes trabajan en neurodivergencia, saben perfectamente que desde el punto de vista clínico la diferencia es evidente muchas veces, en otros casos no. Sin embargo, cuando pensamos en el procesamiento cognitivo, el foco lo debemos poner en el ambiente, no en tratar de modificar cerebros que funcionan de esta forma, ¿sí? Por supuesto que cuando ustedes me escuchan a mí hablar, lo leen en algún libro, es es bastante lindo ese lenguaje. Otra cosa es cuando pensamos en los escenarios reales, ¿cierto? Un modelo basado en evidencia significa que este enfoque o sistema se desarrolla y aplica utilizando la mejor evidencia científica disponible, por supuesto, desde el método científico. Esto significa que las decisiones prácticas o estrategias dentro del modelo se fundamentan en datos confiables y resultados de investigaciones previas, en lugar de opiniones, intuiciones o tradiciones. Como ustedes podrán imaginar, los tres modelos que yo les voy a presentar no son modelos basados en evidencia, ¿cierto? Armados y formados y teorizados en América Latina, en Sudamérica, en menos en el contexto chileno, si bien se han hecho ciertos intentos de llevarlo, ¿verdad?, a un espacio sociocultural específico, porque no podemos olvidar que ese es el ambiente que está influyendo en un cerebro neurodivergente, toman en consideración otros contextos, otros niveles socioculturales, ¿sí? Y además, estos tres modelos basados en evidencia que revisaremos, que es Pearce, integración sensorial, y Denver, deben ustedes, si es que los quieren utilizar desde lo nominativo, ¿verdad? Hay una estructura académica que tiene que ver con la certificación, ¿sí? Sin embargo, también pueden utilizar elementos de estos modelos sin decir que ustedes están trabajando bajo Denver, bajo Pearce o bajo integración sensorial. Es una sutileza del lenguaje, ¿ok? Sin embargo, en este curso vamos a revisar los puntos más importantes y dentro de la dinámica iremos mirando también casos clínicos al menos latinoamericanos. Yo soy chilena, por tanto mi población, la mayor parte de personas que atiendo también son chilenas, ¿sí? Pero que evidentemente comparten ciertas características culturales con al menos Sudamérica, ¿ok? Eso es muy, muy importante, ¿ok? Y entonces estos modelos basados en evidencia van a maximizar la efectividad y minimizar los errores, ¿sí? El modelo Denver en intervención temprana está pensado para la primera etapa, la primera infancia, desde los 12 meses a los 48 meses, es decir, del año hasta los 4 años. Está diseñado desde un enfoque de desarrollo, vale decir, tenemos que conocer previamente, en el caso de que ustedes se quieran certificar o trabajen en esta etapa del ciclo vital,
¿cierto? ¿Cuál es el enfoque de desarrollo neurotípico? Eso es súper relevante, colegas. Yo generalmente lo repito más de la cuenta, quizás en los cursos que me ha tocado hacer en ADIPA, pero si queremos saber de neurodivergencias, lo primero que tenemos que tener claro es ese aspecto, el desarrollo global, entendiendo que académicamente cada profesión se va especializando en un área. Trabajar en neurodivergencia nos invita con carácter de obligatoriedad a asistir a esa invitación, conocer, ser terapeuta ocupacional, conocer desarrollo motor, pero también conocer desarrollo del lenguaje. ¿Para qué hablar del desarrollo socioemocional? ¿Sí? Porque recuerden que lo que plantea la ciencia es, independiente del nivel cognitivo alcanzado, independiente del nivel de lenguaje comunicativo alcanzado, el desafío persistente es el socioemocional. Y esa es la respuesta técnica, teórica más certera cuando ustedes escuchen por ahí, oye, pero si todo es autismo, oye, es que ahora son todos autistas. Algunos colegas científicos autistas plantean que mientras más personas se sometan a un proceso de identificación neurodivergente, altamente probable que aumente la cantidad, ¿ok? Pero esto tiene que ver con clínica, con un desafío persistente y no necesariamente que haya anulado tu vida, ¿ok? Hay mucha información con la que debemos contar para informar. No sé si las personas querrán recibir esta información teórica, pero es sumamente importante dársela a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, a las familias, ¿ok? Con un lenguaje absolutamente amigable, porque leer un informe, ¿verdad? Lo pueden hacer ellos también en su casa. Este modelo Denver busca mejorar la comunicación verbal y no verbal y desarrollar una interacción social positiva. Estimula habilidades cognitivas y motrices, fomenta la imitación del juego simbólico y atención conjunta, disminuir conductas problemáticas mediante estrategias positivas. Y efectivamente, dentro de los modelos basados en evidencia, es el que tiene más, ¿verdad?, publicaciones con respecto a su efectividad, no necesariamente porque sea Denver propiamente tal, ¿verdad?, pero se aborda una etapa del ciclo vital donde en términos de etapas neurocríticas del neurodesarrollo, por supuesto que hay ¿cierto? Un escenario mucho más proclive desde el punto de vista del neurodesarrollo a que todo esto se pueda ir consolidando, ¿sí? Muy importante que dentro de este enfoque ustedes también puedan tipificar, ¿verdad? Denme un segundo. Perdón, ahí sí. Puedan tipificar cuáles son las diferencias desde el punto de vista de la neurodivergencia y por qué. Todas las personas que deben trabajar en clínica se han dado cuenta, clínica me refiero a todos los contextos, en contacto con personas, con niños, con adolescentes neurodivergentes. Cómo se ha ido modificando el perfil, cómo recientemente muchas niñas, muchas adolescentes que no tenían diagnóstico porque desde el punto de vista del DSM-4 no cabían dentro de estos trastornos del neurodesarrollo, han presentado otra clínica, ¿sí? Que no necesariamente hay discapacidad intelectual, al contrario, se asocia muchísimo al concepto de altas capacidades cognitivas, cómo ese desafío es persistente, cómo nosotros estamos programados a cuando observamos a una niña pequeña, por ejemplo, que tiene un súper lenguaje, una súper comunicación, comillas, mucha personalidad, es muy extrovertida, enaltecemos esos perfiles, ¿sí? Y entonces no somos capaces de mirar cuáles sí son los desafíos. El enmascaramiento, la imitación en el juego simbólico, una serie de cosas que finalmente detonan en adolescencia, en adultez, otras condiciones. Pero eso siempre fue una neurodivergencia, ¿sí? Dame un segundo. Ahí. Es una intervención naturalista que se trabaja durante juegos o actividades diarias en casa, jardín o en el centro donde ellos se atiendan, ellos y ellas. Alta participación de los padres, individualización. Es muy importante este modelo, primero porque efectivamente no incluye a los padres, los hace protagonistas.
Si ustedes son capaces, ¿verdad?, en las primeras instancias, y si tienen la posibilidad, tenemos la posibilidad de acompañar los procesos de identificación de neurodivergencias en etapas tempranas, debemos desarrollar una narrativa donde los padres puedan no solo entender, no solo aceptar, sino que habitar lo que implica un niño o una niña pequeña neurodivergente. Y no desde, por supuesto que hay un proceso que es absolutamente respetable, individual, personal e íntimo, ¿sí? Y acompañar. No somos gestores, somos acompañantes desde principios científicos, desde principios técnicos, con mucha humanidad primeramente. Eso antecede lo técnico, ¿sí? Y que ellos puedan desarrollar desde las primeras fases un estilo comunicativo. No, que no, ellos no sientan que esto es, ay, tengo que llegar del trabajo a jugar con mi hija. No, generar rutinas, eso permite el modelo Denver, pero por supuesto que somos nosotros los que vamos a ir bajando esta información para entregar estrategias que sean reales en un contexto real, donde los padres están trabajando 8 horas diarias al menos para poder costear los tratamientos, ¿sí? No aumentar la carga, no aumentar, ¿verdad? Entendiendo, por supuesto, que esto tiene desafíos persistentes, claro que sí, pero eso implica que nosotros utilicemos, más que certificarnos quizás en estos modelos, utilicemos las estrategias específicas, hacer la bajada de información, ¿verdad? Y llevarlo a estrategias concretas, ¿ok? El modelo de Enver, que también eso es cierto, muy cómodo para nosotros los profesionales, cuenta con un currículum Denver, que es un listado de verificación desde los 12 meses a los 48 meses, donde tú vas avanzando, ¿verdad? En el mejor de los escenarios, no avanzando en tanto que ese niño o niña avance, porque recuerden que los procesos terapéuticos no son lineales, ¿ok? Sino que avanzando en edades cronológicas. Cómo tú puedes ir diseñando tus estrategias terapéuticas para incorporar, para mostrar, ¿verdad? Para moldear cuáles son los desafíos, sobre todo socioemocionales, de los niños neurotípicos entre los 12 y los 48 meses. Y te permite, por supuesto, planificar intervenciones, evaluar y monitorear el desarrollo. Eso es muy importante, sobre todo pensando en los procesos de inclusión escolar y preescolar, ¿sí? Donde el común cuenta, en teoría, con esas habilidades, con esas destrezas, entonces el pequeñino o la pequeñina, ¿verdad? Intentar anticiparlo y que él o ella cuenten con la mayor cantidad de herramientas para desenvolverse en estos contextos. Luego revisaremos el modelo de integración sensorial. Algo muy importante, y creo que en el último tiempo la intervención desde la integración sensorial ha estado aún más en boga a propósito de entender, ¿verdad? Y divulgar que esto debemos tenerlo como sustento teórico en nuestras intervenciones. Esto es primario. Y no necesariamente, colegas, porque ustedes ya sabrán que las certificaciones de integración sensorial solo están disponibles a los terapeutas ocupacionales. Ya en el curso yo les podré comentar acerca de lo que yo como terapeuta ocupacional considero sobre aquello, evidentemente, pero el concepto, los cerebros, el sistema vestibular, el sistema propioceptivo, el interoceptivo, son conocimientos que están asequibles para todas las personas que trabajamos en neurodivergencia. Y es nuestro deber saber qué pasa con un sistema vestibular, qué pasa con el sistema propioceptivo y qué pasa con la interocepción. ¿Sí? Creo esta es la tercera vez, me parece, que yo voy a dictar este curso. Quizás viene muy de cerca la recomendación, pero creo que se logra hacer ese enfoque, ¿ok? Por supuesto que aquellos colegas terapeutas ocupacionales que buscan una instancia para conocer lo que enseñan en los cursos 4 y 5 no va a ser esa instancia, ¿sí? Pero sí les permite manejar un lenguaje, sí les permite acercarse al perfil sensorial. El perfil sensorial no es de propiedad exclusiva de los terapeutas ocupacionales.
Hay cursos, entiendo que en ADIPA, entiendo que también en otras instituciones, que te enseñan el perfil sensorial. Tú no vas a hacer diagnóstico, tú no vas a hacer un plan de intervención desde la integración sensorial, porque, insisto, eso es exclusivo para terapeutas ocupacionales que se certifican. Y los cursos de certificación solo están abiertos o a terapeutas ocupacionales y kinesiólogos. ¿Ok? Pero saber cuando tú estás abordando un proceso, estás acompañando a una familia, sobre todo en etapas tempranas, cómo esto influye los desafíos de integración sensorial en en una clínica mucho más exacerbada, un perfil que busca un perfil hipersensible, y saber al menos cuando se puede, por supuesto, que debemos derivar primero a a un profesional. Cómo eso impacta en una evaluación A2, por ejemplo, cuando estamos hablando en un módulo T. ¿Sí? Muy relevante, muy relevante. La integración sensorial, entonces, es el procesamiento sensorial, es un proceso neurológico, inconsciente, que organiza las sensaciones del cuerpo y constituye la base del aprendizaje. Si estos sistemas no se encuentran, no quiero ocupar un término de la teoría de integración sensorial, pero no se encuentran armónicos, ese es el que vamos a utilizar, es altamente probable por constituir la base del aprendizaje que lo que viene a continuación no esté presente. Y entonces, cuando empezamos a entender la integración sensorial, podemos ser capaces de mirar en perspectiva. Quizás una colega cierto, fonoaudióloga que está evaluando las habilidades comunicativas, la vertiente, cierto, expresiva y comprensiva, al saber que estos desafíos están presentes, es probable que pueda utilizar ciertas técnicas, estrategias, elementos. Hay muchos colegas que utilizan ese concepto, uso elementos de integración sensorial. ¿Sí? No estás haciendo integración sensorial. ¿Ok? Me parece que ustedes van haciendo preguntas en el chat, pero recuerden que yo no las alcanzo a leer porque estoy haciendo la presentación, pero después al final hay un espacio para preguntas, ¿sí? El procesamiento sensorial es neurológico, nuevamente lo vuelvo a poner en la diapositiva, inconsciente, y organiza las sensaciones del cuerpo y constituye la base del aprendizaje. Ahí se incorporan tres conceptos, ¿verdad? Retrocedo a los sistemas que se nos enseñan a todos en el colegio, ¿verdad? Y se repasan quizás en el pregrado. Se agrega el sistema vestibular, el sistema propioceptivo y el sistema interoceptivo. ¿Ok? ¿Cómo funciona esta teoría o qué es lo que ocurre? Que también de alguna manera, de forma quizás no tan profunda, lo observábamos cuando se nos enseñó por primera vez cómo este cuerpo, el órgano encargado de cada sentido, ¿verdad? Registra el estímulo, el cerebro modula ese estímulo, esa información que recibió por el estímulo y se entrega una respuesta. Pasa que se nos enseñaba de forma lineal. Aquí cuando hablamos de la integración sensorial sabemos que podemos encontrar desafíos de modulación y una conducta que nos dé muchísimas señas de que ese pequeño o pequeña, por ejemplo, yo hablo de pequeños o pequeñas porque me quedé enlazada con Denver, ¿ah? Pero aquí hablamos de cualquier etapa del ciclo vital, ¿ok? Y además, bueno, ya tocaré el punto de los adultos y las adultas. Y entonces este cerebro elabora, entrega una respuesta y desde ahí la respuesta puede ser una respuesta de hiposensibilidad o una respuesta de hipersensibilidad reactiva. ¿Ok? Vamos a aprender también que actividades de la vida diaria como el corte de uñas, el corte de pelo, la ducha, las cremitas después de la ducha o todo lo que tenga que ver con el tacto superficial, con el tacto profundo, con estos juegos que están muy acostumbrados a hacer los niños pequeños, pueden ser un completo y total desafío e inclusive impactar el desarrollo de ese niño o niña, de ese adolescente y de la familia. ¿Ok? Asimismo en adolescencia y asimismo en adulto, pensando que las ocupaciones, ¿verdad? Dependiendo del ciclo vital, van a ser gravitantes.
¿ok? Entre las teorías explicativas sobre las bases neuropsicológicas de los trastornos del espectro autista, está ganando auge en los últimos años los trastornos de origen sensorial. Aquí ustedes en algún punto deben también haber escuchado cómo hacer, y eso les encanta al área profesional, pero realmente en las neurodivergencias, ¿verdad? Y en esta área del modelo de integración sensorial, es muy complejo hacer un diagnóstico diferencial entre un trastorno de integración sensorial y una neurodivergencia. A propósito de aquello, también en el DSM-5 se incluyen en los criterios diagnósticos, ¿verdad? Hipo o hiperrespuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu sistema sensorial es la base del aprendizaje y tienen que tener certeza de que eso se encuentre en relativa armonía. Vamos a construir un nuevo concepto, relativa armonía, para determinar que los estadios siguientes se encuentran en desafío por sí mismos, no porque hay una disarmonía del sistema sensorial, ¿sí? Alteraciones en la atención y el proceso sensorial del autismo. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer de integración sensorial. Las personas con TEA, y esto es un extracto desde los modelos biomédicos, desde ahí yo les explicaba al inicio, ¿verdad? Que hay una línea que habla de tenerlo y otra línea que habla de serlo, ¿sí? Presentan alteraciones significativas en cómo procesan y responden a los estímulos sensoriales, afectando su atención voluntaria e involuntaria. Los procesos atencionales son neurodivergentes. Hay teorías que lo explican, los famosos hiperfocos, la atención en monotropismo, ¿sí? Dificultades en la codificación de los estímulos sociales. Desde ahí también se explicarían los desafíos socioemocionales. ¿Por qué? Porque mi cerebro no se encuentra en armonía sensorial, ¿sí? O en una relativa armonía. Entonces, cuando yo estoy interactuando, que ya por sí mismo resulta desafiante, si hay un olor, si hay un ruido, si hay una situación que te está, ¿cierto?, sobrecargando sensorialmente, es altamente improbable que puedas sortear ese desafío sensorial. Perdón, ese desafío socioemocional. Así procesan los cerebros neurodivergentes. Eso significa, y cuando uno lo entiende o quizás lo pone en palabras más simples y piensa que un niño pequeño desde que es muy pequeño está procesando a multinivel con la misma intensidad sin poder discriminar el estímulo que sea, ni siquiera el que dice el sistema neurotípico, el que sea, podemos quizás habitar un poco más lo que significa ser neurodivergente y no querer pertenecer a una etiqueta identitaria, como decían por ahí, ¿sí? Dificultades en codificación de estímulos sociales. Los niños autistas tienen problemas para codificar y representar estímulos sociales complejos, afectando su capacidad para procesar señales como expresiones faciales y lenguaje hablado. Por supuesto que este modelo es basado en evidencia y desde el paradigma biomédico. Eh, Tienen desafíos para codificar porque no codifican como los neurotípicos. Estímulos sociales complejos neurotípicos, ojo con eso también, porque las personas neurodivergentes no tienen desafíos en la interacción con otros neurodivergentes. Ojo con eso también, ¿ok? Y en tercer lugar, una disociación entre procesamiento sensorial y atención. Se encuentra escindida, ¿cierto? No te puedo poner atención si mi procesamiento sensorial está pendiente de el ruido, de los olores, de la información visual, ¿ok? Muy bien. El perfil sensorial. Vamos ya ordenando un poco estos modelos de intervención. Pensamos en modelo Denver, tenemos el currículum Denver o la escala de verificación Denver, integración sensorial, el perfil sensorial, que es una herramienta estandarizada que permite evaluar los perfiles de procesamiento sensorial de un niño, adolescente o adulto. Por eso el modelo de integración sensorial lo revisaremos en fase intermedia. Denver es de solo niños, Pierce es de adolescentes y adultos, ¿verdad? Ahora hay un Pierce para preescolares, pero eso es muy reciente. Y el perfil sensorial es una herramienta transversal.
para guaguitas muy guaguitas, colegas, para niños pequeños, para adolescentes y para adultos, ¿sí? ¿Qué hace este perfil sensorial? En el caso de los niños pequeños es un cuestionario, ¿verdad? Tipo checklist, con respuestas a veces, siempre, nunca, la mayor parte de las veces, que responden los padres, ¿ok? En el caso de los adolescentes y los adultos funciona como autorreporte. Y eso es muy, muy, muy relevante al momento en que nosotros estamos acompañando algún proceso terapéutico. Porque en el caso de los adolescentes y adultos, inclusive de niños más grandes, tipo 8 o 10 años, ¿verdad? Tenemos información directa de lo que les está pasando a ellos y a ellas. No solo cuando reportan los adultos o los padres o el cuidador, qué sucede con su día a día en los colegios. ¿Por qué la sobrecarga sensorial está tan de la mano con los problemas conductuales, con las disregulaciones? ¿Sí? Cuando tenemos certezas que no hay otros componentes relacionados. Ahí se ve mejor, parece. Sí. ¿Ok? Cuando tenemos certeza que esto que estamos observando, ¿verdad? No tiene coexistencias biológicas que expliquen mejor la conducta. Eso lo plantea el DSM-5 también. ¿Ok? Y finalmente, el programa que revisaremos es el programa para la educación y enriquecimiento de las habilidades sociales, PEERS. Cuando yo les hablaba al inicio que el desafío socioemocional es persistente, a esto me refiero. Cuando vamos pensando en un niño pequeño, por ejemplo, ya vamos a hablar de identificación muy, muy, muy temprana, 12, 18 meses. En otros países ya se hace desde muy, muy, muy temprano, anterior a los 12 meses, ¿sí? Sobre todo cuando hay antecedentes familiares, no en tanto solo genéticos y biológicos, sino que diagnósticos que inclusive se hayan hecho en la etapa adulta. Todo lo comunicativo inicial, ¿verdad? Cuando pensamos también en una dos, cuando tú hablas, cuando tú conversas, cuando tú interactúas, coordinas estrategias comunicativas. Eso es lo que nos hace mayoritariamente neurotípicos, se supone, ¿cierto? Que podemos hablar, podemos gesticular, tenemos una postura corporal que se coordina. Si yo estoy triste, todo mi lenguaje verbal y no verbal les indicaría a ustedes que yo estoy triste. Si yo tengo que tener, ¿verdad?, un, un, una fase de seriedad adecuada al contexto, eso es automático, porque todo, insisto, lo previo nos va entrenando, entre comillas, automáticamente a entender que este es un seminario, que hay reglas implícitas, que no necesariamente Mary las tenía que, ¿verdad?, señalar al principio del curso, que nadie grita, que nadie interrumpe, a no ser que por supuesto hayan accidentes y se enciendan el micrófono, ¿verdad?, etcétera. Eso que se abstrae, que es implícito, no se lleva muy bien con un cerebro neurodivergente, porque el cerebro neurodivergente, la persona neurodivergente, requiere lo explícito, lo necesita. Ahí quizás me empieza a parecer un poco más ameno el abordaje de las neurodivergencias y no tan lejano. Uno debe desarrollar una dialéctica, una narrativa, un lenguaje que sea tremendamente claro y específico, porque eso le entrega seguridad, slash, disminuye la ansiedad de la interacción social. El programa PEERS en pandemia fue uno de los más importantes al realizar investigación científica y concluyó que en la etapa crítica de la socialización, estamos pensando crítica, ¿cierto?, donde es fundamental, de los 8 9 años en adelante, esa ansiedad social disminuyó casi de 100 a 0 por la pantalla, porque es la presencialidad, es el procesamiento sensorial de todo lo que implica estar con otro, el tono de voz, la piel, las pecas, los lunares, el movimiento de los ojos,
El famoso contacto visual, colega. El contacto visual tiene que ver y está directamente relacionado con la atención. Los niños pequeños, o, viste, no pequeños, pequeños, de 8, insisto, en adelante, no pueden hacer un contacto visual cuando no están interesados y su atención no se dirige al contenido de lo que está señalando su interlocutor, de lo que está narrando, de lo que está contando. Sin embargo, cuando tú te diriges a sus temas de interés profundo o temas específicos o hiperfoco, no hay ningún desafío en términos de comunicación. ¿Eso es bueno, malo, más o menos? Es. Yo me atrevería a decirles en este seminario que es. Ya quizás después en el curso ustedes podrán determinar cómo podemos ir enlazando, ¿verdad? Juntando este enfoque, ¿verdad? De enriquecimiento de habilidades sociales, la importancia también de que las personas neurotípicas puedan enriquecer sus habilidades sociales. De eso no se habla muchísimo tampoco, ¿ok? Pero bueno, en este curso, ¿verdad? Cuando pensamos en adolescentes y en adultos, Peirce es uno de los modelos basados en evidencia con más evidencia disponible. Y también recuerden, si ustedes utilizan Peirce, deben certificarse en Peirce. Es decir, si tú dices, soy profesional que trabaja con adolescentes y adultos desde el enfoque Peirce, debes tener la certificación. ¿Sí? Que es una certificación internacional y además este en particular, cuando tú tomas la certificación, hace un listado. Yo no sé si todos los modelos basados en evidencia hacen como un listado de, viste, como prestadores, ellos le llaman prestadores Pearce. Integración sensorial te da un diploma, un certificado, Denver también, pero en particular este tiene ese listado, ¿ok? Es el único programa de habilidades sociales disponible, basado en evidencia, no es el único que ustedes pueden contar, vamos a revisar otros también, pero el único basado en evidencia para adolescentes y adultos autistas, eso sí. Se basa en la importancia de mejorar las amistades e imparte métodos efectivos para instruir las habilidades sociales neurotípicas. ¿En qué conceptúa, verdad? ¿O cuál sería el perfil de los usuarios que deberían tomar un programa Pearce? Una comunicación social deficiente, tipificarla, ¿ok? Individualizarla. ¿Qué es deficiente? Es muy importante también, y eso lo señala cuando ustedes eventualmente si toman la certificación Pearce, que en adolescencia es fundamental la voluntad del adolescente. Ustedes me podrían preguntar de vuelta, bueno, Javiera, si no quiere, no, no, si no quiere, no, tal cual. Porque la motivación intrínseca, la capacidad de insight, de decir, ¿cierto? ¿Sabes qué? Yo quiero, pero no estoy pudiendo, es el punto de partida. Entonces, deficiente, ¿verdad? Pero que él o ella hagan al menos una valoración aproximada de que algo no está pasando. Porque las características de la comunicación social tiene que ver con la reciprocidad, tiene que ver con la bilateralidad, con los intercambios comunicativos. Hay adolescentes y hay adultos que dicen, ¿sabes que en este momento en particular de mi vida realmente estoy bien? Perfecto. Aunque nosotros estemos haciendo una valoración clínica, ¿verdad? Tremendamente alejada de aquello, es de esa forma. En etapas de adolescencia y adultez, perdón, el aislamiento no tiene que ver con no querer hacer amigos, por favor salir de ahí, utilizar un lenguaje un poquito más constructivo. Ocurren muchas cosas en la interacción con otras personas y finalmente esos momentos tienen que ver con aislamiento más sensorial que social. Sucede que aquí, en particular en la cultura latina, se utilizan como sinónimos, ¿ok? Problemas para iniciar temas. Ojo que este listado es sacado de Peirce, literal, ¿sí? Directamente. Se van generando guiones mentales, slash guiones sociales, pero eso siempre tiene que estar de la mano
de lo que le interesa a ese adolescente o adulto, de cómo va sorteando ciertas situaciones sociales en las que él o ella quiera permanecer, ¿sí? Usos de temas repetitivos tiene mucho que ver con la capacidad de estar automonitoreándote, automonitoreo, perdón, en la interacción social. Y para eso tenemos que pensar que estos elementos sensoriales, el procesamiento sensoriales, deben estar en armonía relativa, porque entonces si no, es altamente improbable que lleguemos a este punto. ¿Ok? Insistencia en intereses repetitivos, indiferencia hacia los intereses de la otra persona. Ese es el lenguaje, esa es la traducción de Peirce al español. ¿Ok? Pero evidentemente cuando tú vas profundizando, esto es un programa grupal, ¿verdad? Se imparte de forma grupal. El escenario ideal es que ustedes puedan, al momento de implementarlo, ¿verdad?, tener sesiones individuales para saber si efectivamente es una indiferencia o es una baja coordinación de estrategias comunicativas donde yo no te puedo expresar corporalmente que realmente ese tema no me interesa tanto, pero parece que soy un pedante o una pedante, ¿sí? Es fundamental si trabajan en adolescentes y en adultos hacer esas diferencias y nominarlas e indicársela a sus usuarios, porque entonces si no estamos haciendo más de lo mismo, ¿ok? Pocas respuestas extensas son efectivamente más proclives a las respuestas cortas de sí o no, ¿verdad? O monosílabos como estás bien y el y tú en la interacción no es falta de educación o de falta de adecuación a la norma, es que la ansiedad se detona inmediatamente, entonces sus cerebros y por tanto su lenguaje está mucho más pendiente a lo que tú le quieres preguntar que lo que él te quiere decir. Entonces, desde ahí aparecen pocas respuestas extensas. Problemas para mantener e iniciar interacciones, comunicaciones unilaterales, baja coordinación de estrategias comunicativas y baja alternancia en los turnos comunicativos. ¿Sí? Muy bien, estamos perfectos en el tiempo, para que después pasemos a las preguntas. El modelo Denver, la teoría de integración sensorial y Peirce son intervenciones ampliamente utilizadas por diversos profesionales que acompañan a las personas autistas. Es importante mencionar que ningún modelo por sí solo logra responder a todas las necesidades de las personas autistas, por lo que abordar la globalidad siempre estará antes de la pertinencia de un modelo interventivo. Yo creo que esa es la conclusión más importante, aunque vamos a revisar de la manera más profunda que se pueda, ¿verdad? En estas dos instancias, en este curso de 2 módulos, lo que yo les mencionaba, pero sin lugar a dudas, eso es lo más importante. Complementar paradigmas biomédico y el paradigma de la neurodiversidad, y que cada una de las intervenciones, no solo en tanto aquellas basadas en basados en evidencia, perdón, existe una participación activa, tener la capacidad de adaptarnos nosotros, más que a veces los pacientes o los usuarios, en contextos ojalá los más naturalistas posibles, y trabajar desde un enfoque de derecho. Todos los seres humanos que habitan en el planeta Tierra, en teoría, tienen el derecho de expresar, el derecho de ser entendidos desde cómo funciona, desde lo interno hacia lo externo, ¿sí? Todo lo que está relacionado con la norma social, todo lo que está relacionado con las inadecuaciones sociales, es tremendamente importante modificarlo desde el punto de vista del lenguaje y empezar a hablar de las diferencias. Muchas veces, colegas, la pedantería, la antipatía, la oposición a la norma, la rebeldía, son defensas, no son diagnósticos. Son defensas incorporadas desde muy temprano, porque este mundo no me entendió. Entonces mejor yo me defiendo, ¿sí? Eso entonces sería lo que yo les puedo contar en este seminario. Ahora Mary va a dar paso, perdón, voy a sacar la presentación, a las preguntas. Yo les anticipé que es más sucinto, evidentemente, que el curso, pero la idea es que ustedes, ¿verdad?, en términos generales puedan tener una idea bastante explicativa de lo que vamos a abordar en estos 2 módulos la próxima semana. ¿Sí?
Mary, si tú quieres, das paso a las preguntas. Ya. Muchas gracias por su presentación. Aquí, como mencionan, ha estado todo súper interesante. Ahora vamos a dar espacio a la ronda de preguntas. Recuerden que son tres cupos para las tres primeras personas que levanten la mano. Así que empezamos con Liliana. Liliana, te doy la palabra para que hagas tu pregunta. Hola, muchas gracias. ¿Me Hola escuchan? Liliana. Sí, perfectamente, yo la escucho Ya. perfectamente. Muchas gracias. Sabes que siempre estoy agradecida con Adiva porque he aprendido un montón con los seminarios que hacen. Los profesionales que participan en ellos son muy actualizados. Yo tengo tres hijos autistas, soy mamá cuidadora y es primera vez, bueno, el mayor ya lleva alrededor de 5 años dentro del diagnóstico y Ujú, es primera vez que escucho algo así de lo que mm, estaba conversando usted. Entonces, y en base a lo que usted decía, yo encuentro que, claro, efectivamente es esencial, debería ser lo primero que hacen. Los tres están intervenidos con terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicóloga, el mayor con psiquiatra. eh, y yo creo que deberían de basarse primero en eso, en hacer esas evaluaciones sensoriales antes de comenzar con las mismas terapias inclusive. Pero al menos los tres que han sido intervenidos, yo nunca he escuchado que hayan hecho algo así. mm. Entonces, ahí me queda como la duda. Y lo otro Sí. que decía, lo último, respecto al tema de que pues los chicos como que aprenden a defenderse, yo siento que eso puede ser que esté pasando harto con mi hijo mayor, po. Él es Mm, autista, grado 2 está ahora, producto de las mismas dificultades. Él siempre ha tenido dificultades en el colegio, fue diagnosticado de forma tardía, entonces hubo hartas cosas que se hicieron mal antes. Ahora está con sospecha de todo, pero a lo mejor más que todo puede ser que sea eso que usted decía. Él ahora como que su método de respuesta ante cualquier desafío solamente defenderse y negarse y no hacerlo, y de verdad que es muy resistente al tema de todo lo que sea reglas. Entonces igual ahora como que ujú. quedo con esa duda. Eso, Sí, gracias. de nada, de nada. Yo la entiendo, Liliana, porque hay cosas, queridos colegas, que desde desde mi experiencia, yo quizás, no sé si me veo tan joven o no, pero llevo muchos años trabajando, trabajo en esta área de la salud mental en general, desde muy joven, desde que estaba en el pregrado. Y déjenme decirles que lo primero frente a cualquier certificación o dinero o recursos tanto humanos como económicos que ustedes quieran desembolsar en formarse, en continuar formándose, es estar en la clínica. Toda la investigación que aparece en salud mental es desde la clínica hacia los libros, no es al revés, ¿ok? Aunque suene redundante y aunque suene casi obvio. Ustedes al trabajar o al estar, ¿verdad?, siendo padres o madres cuidadores, están 24/7 donde las cosas están ocurriendo. Entonces no les permitan, no se permitan que se les quite poder en el buen sentido de la palabra, ¿ok? Me refiero en la acepción más positiva del término. Jerárquicamente, administrativamente, legalmente, aquí los equipos en Chile y entiendo en todo el mundo funcionan desde la nominación médica, desde el diagnóstico médico. No nos entrampemos con los médicos, ya esa guerra no la debemos seguir peleando, ¿sí? Sino que nuestra herramienta, nuestra mejor carta para jugar es formarse y no solamente en instancias, valga la redundancia, formales. Hoy existen herramientas, cursos, divulgación, lo que hace Adipa, por ejemplo, que lo decía y Liliana, perdón, Liliana. Son instancias gratuitas donde ustedes pueden abrir ciertas ventanitas, ¿verdad?, e ir a por ello. Lo que tú planteas tiene que ver exclusivamente con una visión más biomédica, ¿entiendes? Y estas son muchas vueltas de
o giros o complementos a lo que tú vas haciendo profesionalmente. Pero seguimos estando en una situación donde las personas van al médico a saber lo que yo tengo, saber lo que yo tengo desde ahí, ¿entiendes? Entregamos demasiadas fichas a algo que es nuestro. Yo no estoy demonizando ni uno ni lo otro, se entiende muy bien, por favor, que eso no lo parezca. Pero nos han quitado tanto poder sobre sí mismos que finalmente decimos, bueno, será esto, cuando todas las células de nuestro cuerpo saben que eso no es, por ahí no es. Y eso está basado en evidencia también, y eso se divulga. ¿Dónde buscar? ¿Cómo buscar? ¿Qué leer? ¿Dónde mirar? Es casi tendiendo al infinito, porque como les decía, cada perfil es un cada caso. Y hay tantos casos de autismo como tipos de autismo. Los niveles son de apoyo, no grados. Eso confunde. La evaluación es clínica, no diagnóstica. ¿Sabes qué pasa? Es que esa no es, y ya no, me parece a mí, después de todas estas vueltas que le comento, que por ahí no fue. Entonces, cuando ustedes se forman, cuando las cosas les empiezan a hacer sentido, cuando empezamos a entender todo esto desde una forma global, nosotros podemos guiar. Nosotros podemos decirle, sabe que vaya por aquí, no vaya por acá. Eso es lo que hoy se necesita, porque lo que está ocurriendo hoy en el contexto local es grave, colega. La salud mental es intangible. Esto es salud mental. Esto no es neurología, esto no es neurobiología, esto es salud mental. Eso ocurre, salud mental sistémica, por cuando hay pequeños de una familia, porque es tendiente al infinito, insisto. Pero, pero hay forma, hay estrategia. ¿Sí? Yo le agradezco mucho, Liliana, que usted lo comente también, porque lo comenta desde un rol que quizás no es lo común. Pero también es importante porque tenemos la contraparte desde cómo nos tenemos que dirigir y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Muchas gracias. Ya, Mary, cuénteme, ¿a quién ahora le respondo? Ya, ahora seguimos con Catalina Lai. Así que, Ok, Catalina, te doy la palabra para que hagas tu pregunta. sí. Hola, ¿se escucha? Sí, perfectamente, Sí. Catalina. Ya. Hola, mira, yo soy hace poquito egresada soy terapeuta ocupacional hace poco y también soy Perfecto. madre de un chico que tiene trastorno del espectro autista en adolescencia. Entonces Perfecto. igual me gustó mucho saber que existen diferentes modelos, especialmente para adolescentes y adultos, porque a mí era como integración social y solamente integración sensorial. Entonces ahí como ir ver otra perspectiva desde ese modelo y me gustó mucho haber evidenciado a través del modelo de biomédico y todo eso, lo encontré muy genial. Entonces como que me impactó mucho y poder perfeccionarme más en ese sentido. Quedé como Sí, muy claro. impactada porque siempre me dijeron integración sensorial, integración sensorial. Entonces Sí, como que me gustó mucho eso. Lo encontré como sí. muy, no sé, que no lo enseñan en la universidad. No, no. A ver, yo trato de ser lo más políticamente correcta que se pueda, pero a veces también me tomo ciertas atribuciones que no sé si las tengo, me las doy yo misma, valga la redundancia, digamos. Eh, en el pregrado en particular de ninguna carrera, por lo menos de los que me ha tocado ir acompañando, ¿verdad? En estos años que llevo haciendo docencia, se aborda las neurodivergencias como tal. Piensen que creo que si no es el año pasado o el antepasado, se cambió la malla curricular de las pedagogías, incorporando ciertos cursillos de las neurodivergencias. Entonces, cuando yo les hablo de que debemos estar formados e informados, me refiero a aquello. Porque al tener ese conocimiento, entonces, yo no me entrampo con el espacio escolar, con la flecha y el escudo, con el arco y el escudo. Puedo contarme una historia completamente distinta y diseñar una narrativa para aquello. Y es agotador, colega, bueno, tremendamente agotador, impresionantemente agotador. Sobre todo cuando no hay recursos desde ningún área, porque leía en el chat que decía,
hay cierto lenguaje, ¿verdad? Ciertos prejuicios, y porque son reales, ¿no? Me encantaría decirles, ¿sabes que eso no es así? Es así, es así. Entonces ahora toca ponernos como observadores y preguntarnos, ¿y por qué es así? Si no está funcionando. ¿Me uno o me salgo? ¿Miro, busco, analizo? No. No, no recuerdo, Catalina, no, los adultos y los adolescentes son adultos y adolescentes, los niños son niños, las mujeres son las mujeres autistas, son las niñas autistas. Necesitamos saber, yo intento siempre entregarles una especie como de set, ¿verdad? De materiales, no a propósito de nada, sino como vayan a este libro, vayan a esta página. Ahí hay una página que yo siempre la menciono, que está en inglés, se las voy a escribir aquí en el chat, se llama, ustedes la pueden poner en el Google Chrome, ¿ves? No sé si es con guión, siempre se me olvida, discúlpenme por favor, ahí la puse en el chat, y la ponen en el Google Chrome y ahí aparece traducida al español. Miles y miles yo digo miles, en verdad no son miles, pero son muchos cuestionarios de autorreporte para adolescentes. Miren, busquen, linkeen, ¿sí? Eh, Antes de comenzar cualquier terapia es importante la evaluación sensorial. Yo me atrevería a decir, Liliana, dentro del proceso de identificación neurodivergente es fundamental. Una evaluación sensorial específica por un profesional certificado en integración sensorial, miren lo que yo les voy a decir y me hago cargo. Ojalá que sí, porque entiendo cuál es el valor de aquello. Si es que no, por un profesional que sepa de neurodivergencias. Lo que debe ocurrir es que todos los que trabajamos en neurodivergencias deberíamos contar con una formación mínima de neurodivergencias y saber realmente de neurodivergencias. No solo estudiarlas, saber, porque eso nos posiciona en un escenario de poder, el saber, no el creer que sé. ¿Sí? Muy bien, perdón, listo. Ahí le respondí, Catalina. Discúlpeme que me extienda, a mí me cuesta esa parte de ser sintética. Dígame nomás, Mary, cuál ahora yo respondo. Sí. Bueno, aquí había alguien levantando la mano, pero la bajó, así que Sheila acaba de levantar la manito, así que Sheila, te Diga, doy el pase para tu pregunta. perfecto. Hola, ¿me escucho? Sí, Sí, perfectamente. bueno, tomé la oportunidad, bueno, agradecer. Yo soy psicóloga del PIE y llevo no mucho, llevo recién 2 años ejerciendo con neurodivergencias. He aprendido mucho de mis colegas, también terapeuta ocupacional. Y bueno, la pregunta o reflexión que me gustó mucho escucharte es en cuanto como a los roles, como que me gusta mucho esto de que todos nos podemos como meter en ciertas áreas, como aportar, ver visiones. No sé, ahora estamos mucho enfocadas como en si entramos a la sala o somos de aulas de recursos, como que todavía estamos en esa disyuntiva desde la escuela. Entonces quería saber cómo, ¿es verdad como que tenemos que proteger nuestros roles o también como que es rico esto de escuchar y aportar? O sea, también para eso es el equipo multidisciplinario. Eso. Es una muy buena pregunta esa, Sheila. Le agradezco profundamente su pregunta porque realmente yo se lo voy a responder con otra pregunta, ¿ah? Pero viste, como respondiéndola. Le haré una pregunta, pero respondiendo a su pregunta. Creo que debemos partir de la base de preguntarnos por qué es importante proteger nuestros roles. ¿Qué es lo que estamos protegiendo? Primeramente, ¿viste? Si tengo algo que proteger, eso también es muy importante. ¿De quién? Porque en estricto rigor lo que debería suceder es que tu rol esté y que no suene tan sumiso tampoco, ¿ok? Pero que esté a disposición de lo que tú estás haciendo ahí, que son los pequeñines. Pero se genera una especie de, viste, como de resquemor inconsciente. Creo que eso sucede en el pregrado, creo, porque uno tiene un cerebro más adolescente o no tan adulto, digamos, se supone.
Y entonces yo me tengo que proteger, porque resulta que yo no puedo, ¿viste? Como incorporar o saber más que el fonoaudiólogo. No creo que ni siquiera ese tendría que ser un escenario al que llegar, ¿comprende? Hay muchísimas formas en las cuales tú puedes inclusive dejar de pensar que hay que proteger algún tipo de rol. Y eso implica encontrar algún espacio donde tú sepas qué historia te quieres contar. Mira todo lo que te estoy diciendo como en una sola respuesta, ¿entiendes? El aula, es en el aula donde ocurren las cosas, es en el aula donde yo puedo observar y no observar desde, mira, el niño se paró 25 minutos, con mucho respeto, el sistema academicista generado, incorporado, iniciado en la revolución industrial, donde tú tienes que estar todo sentado y frente al profesor. Yo, por supuesto, que los profesores mi máximo respeto siempre, bajo todas las condiciones y todas las situaciones, porque ellos hacen y ellos están ahí. Nosotros no estamos ahí. A ellos se les indica, a ellos se les critica, no, ni siquiera podría mínimamente cuestionar ese rol. Yo cuestiono el sistema, porque todos sabemos que en la infancia es imposible mantener a un niño que se quede sentado y quieto. Entonces, si todos estuviéramos bajo esa misma línea donde realmente vamos a ir a mirar, vamos a saber y nos adecuamos, si nos adecuamos, ¿por qué? Ahí leía, decía bien, nos integramos y nos adecuamos. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy y yo no me quiero poner sobre nadie, ni voy a aplastar a nadie, y si alguien cree que me puede aplastar, que lo haga, pero realmente yo no lo creo. Comprendo, o sea, necesitamos el trabajar con personas indefectiblemente requiere que tú tengas algún espacio, ni siquiera estoy tipificando ese espacio, donde tú te puedas ver, porque finalmente eso responde a una imagen y se pierde la riqueza de trabajar en equipo. Fíjate tú que, ¿por qué? Porque también el campo educativo y el campo clínico siempre han estado confrontados. Cuando llega el niño pequeño al contexto clínico, a la sala de la terapeuta llena de columpios, llena de piscina de pelota, y esa profesional le dice al profesor, oiga, el niño está súper bien, no le pasa nada, y esa persona no sabe de neurodivergencia. Porque ese niño pequeño no se va a desajustar en mi sala que atienda todas sus necesidades. Ese niño pequeño se va a desajustar en un contexto grupal porque ahí se sobrecarga sensorialmente. Entonces, desde ahí el lenguaje tiene que empezar a modificarse, ¿me entiendes? No tienes que proteger nada más que tu integridad humana, ¿sí? Pienso yo, creo. Esa sería como un poco mi respuesta, ¿sí? Claro, un trabajo interdisciplinario porque el ser humano es una unidad, exactamente, ¿sí? De nada, de nada, de nada. Ok, Bueno, ya. con esta reflexión tan interesante, damos por finalizada la ronda de preguntas. Les agradecemos Ya, bastante por su participación. claro, Igualmente, si es que quedó algo por responder, también lo pueden ver en el curso. Así que muchas gracias a la sí. expositora por su presentación. No, de Javiera, nada, le doy gracias a la usted. palabra para que deje invitados a los participantes al curso. Claro que sí. Bueno, me hubiera encantado responder más preguntas ahora que estaba hablando, les leía el chat, pero bueno, ustedes saben que esta instancia es así. Eh, Nada, espero verlos y verlas a la mayoría de ustedes inscritas en el curso, como ustedes podrán o se dieron cuenta realmente, porque no soy muy buena fingiendo. Para mí ha sido uno de los temas más apasionantes de mi vida, es mi vida. Sin embargo, no me lo dejo solo para mí, porque realmente yo disfruto mucho haciendo esto, pero para mí lo más relevante es transmitir y divulgar y ojalá, porque por supuesto que uno comete infinitos errores, hacerlo en un lenguaje que todos puedan, viste, como por lo menos aceptar, ¿sí? Es una instancia donde yo respondo muchas preguntas, hay mucho tiempo para preguntas, vamos determinando al inicio del curso si lo prefieren ir haciendo simultáneo o dejar un gran espacio para las preguntas. Les entrego mucho material bibliográfico, muy, claro, viene de cerca, insisto, pero muy bueno, muy contundente, muchos archivos. Me pueden preguntar las mil veces y las mil veces les voy a contestar. Eh, Nada, ojalá, insisto, que puedan tomarlo y que puedan también ir aumentando, ¿verdad? No solo su conocimiento teórico, sino que también
humano, porque sean instancias muy buenas de conversación. Eso. Así que los espero el 3 y el 4 de diciembre. ¿Sí?